Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Orlando Chávez, mi compañero Miguel Marín. Somos instructores del gimnasio Kinesis Gym y en esta ocasión te vamos a traer otro entrenamiento más de 15 minutos. Recuerda, ya hemos hecho varios entrenamientos de este tipo, sin utilizar absolutamente nada, usando también una toalla, y en esta ocasión vamos a utilizar una liga para entrenar, ¿de acuerdo? Comenzamos. Bien, en nuestro primer ejercicio vamos a hacer, utilizando la liga, vamos a empezar con los hombros. Vamos a poner la liga en esta posición así. Un brazo lo vamos a hacer una elevación frontal y lo vamos a mantener en esta isometría. Con el otro brazo voy a hacer repeticiones, pero a los laterales, aquí. ¿De acuerdo? Le voy a dar 1 minuto en esta forma. Terminando, cambio aquí, 1 minuto. Si se cansan, pueden reposar un poquito. Al terminar, cambio la posición. 1 minuto y 1 minuto. La cantidad de repeticiones que salgan. Aquí no vamos a contar, le vamos a dar 1 minuto como máximo, es muy cansado. Si la liga que tienen es muy gruesa, lo pueden bajar hasta 40 segundos, porque sí está muy pesado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Ahí. Empezamos. Sacando el aire. Nos mantenemos derechos. Recuerden, el movimiento que sea tranquilo, no las vamos a contar, nada más, simplemente que duremos el minuto. Una vez que terminemos el minuto, nos mantenemos en la isometría y ahora hacemos a los laterales, ¿de acuerdo? Va a empezar a calar, se va a empezar a sentir. Ustedes en su casa, con su cronómetro, ahí le dan, ponen pausa al video para que cumplan los 2 tiempos que les acabo de mencionar. Terminamos el minuto y el minuto, cambiamos de posición, frontal, 1 minuto con el otro brazo que estábamos haciendo lateral, sacando el aire siempre, manteniéndonos derecho. Terminamos el minuto, lo mantenemos en isometría y el siguiente movimiento lateral, 1 minuto. Se va a sentir bastante el ejercicio, ¿de acuerdo? Terminamos este ejercicio. Recuerden, nosotros no estamos haciendo el tiempo completo. Ustedes van a ver el ejercicio, le ponen una pausa y ejecutan los movimientos. Al terminar ¿qué sigue? Se toman de alguna parte que esté firme, ponen la liga en alguna parte que esté fuerte, una estructura fuerte, y hacemos para espalda un remo abierto aquí, como si fuera tipo moto. Ahí, durante 2 minutos. Le ponen el cronómetro y durante 2 minutos la cantidad de repeticiones que salgan. Si ustedes tienen suficiente experiencia, pueden alejar la liga. Si no, se acercan, no pasa nada. El chiste es que se mantengan en movimiento durante esos 2 minutos. Sacamos el aire, nos mantenemos derecho. Aquí recuerden, no van a contar las repeticiones, simplemente nada más que cumplan con los 2 minutos. Terminamos los 2 minutos, ¿qué sigue? Vamos a hacer un press de pecho de pie. Aquí lo tomamos de la siguiente manera. Igual, si está muy difícil, cerquitas. Y si está muy fácil, se alejan un poco más del punto de agarre, provocando más tensión en la liga. Sacamos el aire. Durante 2 minutos. Ustedes ya vieron la indicación del ejercicio, le ponen pausa al video y le dan. Se va a sentir bastante. Bien. Ya llevamos aquí 4 ejercicios. Hicimos, mientras manteníamos en isometría un brazo, hicimos los laterales, ¿verdad? Y luego lateral en isometría hicimos frontales. Ahí hicimos de cada uno 2 minutos. O sea, fue 1 minuto y 1 minuto y luego al revés acá, 1 minuto y 1 minuto, ¿verdad? Después nos pasamos a lo que viene siendo espalda 2 minutos y el press de pecho 2 minutos. Al terminar este circuito reposamos unos 2 minutos para agarrar aire porque se va a sentir bastante y continuamos con el siguiente circuito.
Muy bien, nuestro siguiente ejercicio vamos a atacar los brazos, los bíceps y tríceps, el área de acá atrás y el área de aquí adelante del brazo. Vamos a hacer una copa con la liga durante 1 minuto con las 2 manos. Aquí en este caso la liga vamos a ponerla hacia atrás de nosotros para levantarla hacia arriba. Aquí así, manteniendo el codo completamente duro, y lo único que se va a mover es el antebrazo para que se haga la flexión completa del tríceps. Durante 30 segundos de un brazo primero. Aquí así, controlando el aire, la repetición. Ok, 30 segundos de un lado. Y luego cambiamos de brazo. Igual, acomodamos la liga entre el talón y la planta del pie. Y lo hacemos igual, hacia atrás. Mantenemos el codo completamente duro y movemos solamente el antebrazo para la flexión del tríceps. 30 segundos. Así está bien, sacando el aire. Ahí ustedes van a coordinar la resistencia. Si no pueden hacerla con las dos, pueden hacerlo solamente con un agarre para que tengan más libertad de movimiento. Aquí tenemos 30 segundos y 30 segundos por brazo. Ok, de siguiente movimiento vamos a hacer una extensión de tríceps con la liga, con el agarre supino, la mano así de esta manera. Vamos a agarrarlas así como lo tiene Orlando y vamos a jalar hacia abajo. Vamos a hacer una extensión solamente de los antebrazos, el codo se queda completamente duro. Si tienes mucha resistencia o tu altura eres más alto, te puedes hacer más para atrás para que tengas mejor elongación al momento de hacer el movimiento. Aquí así, durante 1 minuto vamos a hacer este movimiento. Ojo, el codo se mantiene, espalda recta y lo único que se va a mover es los antebrazos. Durante 1 minuto. Ok. Aquí se mueve para que vean, aprecien cómo se debe de ser. Completamente recto, no se está columpiando. Y está haciendo el movimiento completamente desde el pecho hasta las piernas. 1 minuto. Ok. El que sigue, vamos a atacar los bíceps. Vamos a hacer un curl de bíceps con una mano manteniendo la contención y el otro vamos a hacer repeticiones, en este caso de esta manera. Mientras una mantiene la tensión durante 30 segundos, la otra la vamos a mover durante 30 segundos. Aquí así, igual acomodan la liga donde puedan. Completamente el movimiento extendido del brazo para que se abra toda la fibra. Terminamos los 30 segundos y cambiamos de brazo, que así, ahora mantenemos el que estábamos usando y usamos el que estaba en contención durante 30 segundos. Okay. Igual sacan el aire cuando cada movimiento que hagan para que sea más efectivo el bombeo. Terminamos los 30 segundos y vamos a hacer aquí así, con el agarre prono hacia arriba. Igual, durante 1 minuto nada más. Si se fijan, solamente está moviendo los puros antebrazos, no se está columpiando y el codo se queda completamente rígido. Aquí así, van a levantar hacia arriba durante 1 minuto, sacando el aire y manteniendo la posición. ¿Ok? Enseguida vamos a hacer una sentadilla combinada con unas extensiones de pantorrilla. Orlando va a hacer 30 segundos de sentadilla normal y 30 segundos de movimiento de pantorrilla. En este caso podemos utilizar una estructura para mantenernos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Hasta donde puedan bajar durante 30 segundos, sacando el aire cuando suban y manteniéndose la postura. Cada persona tiene un pisado diferente para que estén ahí al pendiente y a como se sientan van a ejecutar la sentadilla. 30 segundos así. Nos pasamos a la flexión de pantorrilla. Vamos a hacer también de 30 segundos. Si ustedes tienen un cajón o un banquito para subirse, es mejor para la flexión. Si no tienen en dónde subirse, simplemente levantan el talón hacia arriba durante 30 segundos. Aquí así, se tienen una estructura y hacen el movimiento. 30 segundos. Sacando el aire cada vez que suba. ¿Ok? Nos vamos a pasar a la sentadilla sumo durante 30 segundos.
Ahora vamos a abrir más la sentadilla para atacar el área femoral de las piernas, la parte de atrás, sacando el aire cuando suben y todo lo que puedan bajarse. Cada persona se puede abrir a su manera, pero la idea es que se abran lo más que puedan. Si batallan para bajarse, simplemente se agarran de una parte para que puedan tener ese equilibrio durante 30 segundos. Nos pasamos nuevamente a las pantorrillas, pero ahora vamos a hacer una combinación. Vamos a meter las puntas. Ajá, aquí así. Y vamos a ejecutar el movimiento. Se van a encontrar las puntas y se van a subir completamente el talón hasta donde puedan durante 30 segundos. Igual, si tienen una base donde se puedan subir, lo pueden hacer mejor para que se abra más la fibra de la pantorrilla. ¿Ok? Muy bien, esta es una variante más de entrenamientos que pueden utilizar en su casa o en cualquier parte donde estén durante 15 minutos. En este caso utilizamos la liga. Tenemos más material con una toalla, con peso libre y sin ninguna necesidad de tener un aparato para que los chequen en el canal. Tenemos también videos de abdominales para que también si tienen ganas de hacer una rutina de abdomen la pueden checar ahí. Y también recordarles que próximamente vamos a subir un video de preguntas y respuestas para que en los comentarios dejen preguntas que les gustaría que comentáramos. Espero que les haya gustado, no olviden suscribirse, compartir, denle like. Y recuerda que en Kinesis Gym somos tu mejor opción.